encontrar para poder iniciar este taller de mamás y papás. Y pues a nombre de la Vicerrectoría de Bienestar y Formación, de la Coordinación de Pastoral Universitaria y de la Coordinación de Impulso y Vida Estudiantil, pues les damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión del taller Conectados. Hoy nos acompaña el doctor, perdón, el doctor Jordán Neftalí Villalobos Montero para hablarnos pues sobre los vapeadores. Daré una pequeña semblanza, bueno, no una pequeña, es una gran semblanza del doctor que hoy gentilmente nos acompaña. Pues el doctor Villalobos es médico cirujano y partero por la Escuela Superior de Medicina, especialista en psiquiatría por la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, certificado ante el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Realiza el curso de posgrado de alta especialidad médica en manejo de adicciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Fue asistente editorial de la revista Salud Mental 2020, publicación oficial del mismo instituto. Cuenta con un diplomado en evaluación de políticas y programas públicos 2020, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coautor de 4 publicaciones científicas. Pues agradecemos muchísimo, doctor, que usted hoy nos esté dando este taller y pues daremos unos minutos al finalizar de la reunión para responder algunas de las dudas. Así es que en el transcurso de la sesión, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor les pedimos que por el chat puedan ir registrándolo y pues al final de ellas responder. Pues doctor Villalobos, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Voy a empezar a compartir pantalla. Sí puedo, ¿verdad? Sí, doctor. Vamos a ver. Y observan la... ¿Sí? ¿Sí alcanzan a observar la presentación? Ya se ve. ¿Las diapositivas? Sí, perfecto. Sí, ok, bueno, el tema de hoy va a ser uso de vapeadores, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar con algunas preguntas que no necesariamente me las tienen que responder en este momento, pero sí sería bueno hacer una reflexión acerca de esto, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero cuando digo vapear, ¿no? O vapear, vaporizadores, usar estos cigarrillos electrónicos. ¿Saben si tiene algún riesgo para la salud? ¿Le han preguntado a su hijo, a su hija, si ha fumado tabaco convencional en algún momento de su vida o si ha vapeado? ¿No? Entonces, partiendo de estos cuestionamientos, vamos a ver un poco la curiosidad acerca del tema e intentar responder estas cuestiones. ¿Sale? ¿Qué es vapear? Bueno, básicamente nos referimos a esto, una palabra tomada del inglés, del uso de dispositivos electrónicos. Inicialmente, la fabricación y la comercialización de ellos fue para disponer de nicotina a través de una vía que no fuera el tabaco convencional, el tabaco que se quema usual. Por ende, los primeros dispositivos tenían una apariencia muy similar a ellos, ¿no? Inclusive tenían una luz roja en la punta que hacía esta similitud a un cigarrillo convencional. Conforme ha ido pasando el tiempo y las estrategias de comercialización y de disposición de este producto, que es la nicotina, e inclusive se han usado para se han usado para poder contener otras sustancias y para poder disponer de ellas. Se han ido cambiando las formas de estos dispositivos, haciéndose más atractivas, más portátiles, menos llamativas para el resto de personas. Si ustedes ven, por ejemplo, esta figura que tengo aquí a la derecha, prácticamente pasa desapercibida con una memoria USB que cualquiera de nosotros tiene disponible en su casa, ¿no? O un mouse de una computadora, cabe perfectamente en una mano, en un bolsillo, en cualquier parte. Al ver esta progresión del uso de vapeadores, nos preguntamos de dónde viene el uso de ellos. Vemos que hay generaciones de estos dispositivos. Los de primera generación, como les digo, tenían esta finalidad de que fueran
un medio más seguro para disponer de nicotina. Así lo comercializaron. Inclusive van a escuchar o van a ver que la gran mayoría de la publicidad hace referencia a la comparación del tabaco convencional versus los vapeadores. No es difícil imaginar y suponer que con un producto tan tóxico como es el tabaco convencional, pues sea más fácil y más accesible poder convencer a las personas del uso de otras maneras de ministrarse la nicotina. Estos se caracterizaban por tener un costo medio, que eran desechables, ¿no? Bueno, posteriormente se innovó en ese sentido y ocurrieron estos, los que llamamos de segunda generación, que son muy parecidos a plumas. Los veíamos en la diapositiva anterior, son estos que tenemos aquí, de colores bastante llamativos. Algunos vienen ya precargados o pueden ser rellenables. Son por lo general los más comunes. El costo de estos varía bastante de acuerdo a las características del dispositivo. Llegamos a una tercera generación en los que tienen una mayor capacidad para los vehículos de nicotina, que hacen anuencia también a esta palabra en inglés que es mods o mats, que son modificables. A diferencia de los de segunda generación, que eran como un poco más riesgosos de hacer las modificaciones, los de tercera ya tienen, bueno, se comercializan con esa posibilidad de ser modificables. Por ende, no solamente contener nicotina, sino concentrados de THC, o sea, derivados de la marihuana, de la cannabis, de CBD, e inclusive en Estados Unidos se han encontrado muestras y uso de estos con fentanilo, ¿no? Ya sabemos lo adictivo que es el fentanilo, un opioide. Y los de cuarta generación, precisamente haciendo más atractivos y más accesibles y más discretos para poblaciones de adolescentes y de adultos jóvenes, se crearon dispositivos nuevos con menor tamaño y con apariencia de algunos otros objetos, como les decía, USB-likes, ¿no? Parecidos a memorias USB o a mouse, ¿no? Estos nuevos también son modificables, o sea, también pueden contener dentro de los cartuchos alguna otra sustancia más allá de la nicotina. Igual, cuando los venden tienen esta capacidad de que ya, más bien esta característica, de que ya vienen prellenados, precargados y se pueden rellenar, ¿no? Entonces, los hace más económicos el hecho de no tener que comprar el aparato, sino uno compra su kit la primera vez con su cargador, su cable USB para tener la posibilidad de recargar también la batería, ¿no? La gran mayoría contienen nicotina. De hecho, esa fue la utilidad y la publicidad inicial de estos aparatos, y conforme han ido evolucionando, precisamente se han hecho innovaciones, ¿no? El uso de saborizantes, ¿no? De la capacidad de regular la resistencia que tienen estos aparatos, por ende el calor que emiten y la cantidad de nicotina o de los compuestos que le pongan al cartucho, ¿no? Entonces podemos tener una disposición, por ejemplo, de THC, de concentrados de cannabis, mucho mayores que las que se dispondrían, por ejemplo, en un aparato convencional de generaciones anteriores, ¿no? Que tenían que ser un poco más rudimentarias estas modificaciones. Les decía, en esta parte me gustaría comentarles la información, la gran mayoría de la información que les voy a mencionar es mi fuente, es algunas publicaciones de los CDC, que son los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, ¿no? Se hicieron bastante famosos, ya en la comunidad médica son un referente bastante serio, bastante estable a lo largo del tiempo, y en la pandemia se hicieron famosos porque hacían ciertas recomendaciones o cierta difusión de información científica para la población en general. En específico, seguramente alguien de ustedes los ha escuchado o ha leído acerca de ellos.
Entonces son fuentes confiables de información y es parte de lo que vamos a mencionar aquí, ¿no? La necesidad de que cuando nos informemos sea en fuentes confiables, veraces, lo más oficiales posibles, ¿sale? Entonces, si puede cambiar esto. Ok, las partes de un vapeador, hay, como les dije, muchas generaciones y hay algunos que son desechables, entonces ni siquiera se llegan a ver para ver qué tienen adentro, pero bueno, uno, digamos, de los más comunes, tienen una boquilla por donde se inhala, ¿no? Un calentador con un atomizador, una resistencia, un microprocesador que hace este proceso de llevar más o menos a 400 grados Fahrenheit el líquido que se vaporiza, evidentemente. Más que un vapor es un aerosol en realidad para términos técnicos. Y al final tiene una batería que puede ser recargable o no. Algunos tienen un diodo al final que emite luz en la punta y bueno, hay algunos más modernos que tienen ya botones de encendido de apagado, ¿no? Tienen displays digitales con luz LED, tienen puertos micro USB para la carga precisamente, y que tienen reguladores ya para poder hacer como alcanzar una mayor temperatura y de esa manera calentar más sustancia y evidentemente consumir más rápido la sustancia que se le haya introducido en el cartucho. Entonces, vemos muchas características de estos aparatos que ya no son tan nuevos, pero cada vez son más comunes, ¿no? Que son portables. Hay una gran variedad de precios, ¿no? Inicialmente desde 50 pesos. Últimamente ya han ido subiendo en su precio. Lo más regular son 200, 300 pesos. Hay unos muy sofisticados, ¿no? Inclusive hasta 10,000 pesos se ha llegado a reportar que pueden conseguirlo. Evidentemente, recientemente se aprobó un decreto presidencial para prohibir su comercialización, importación. Entonces, bueno, es más difícil tener una estimación de los precios promedios porque ya no es legal, pero digamos, por los propios pacientes, lo que nos refieren otras personas, es lo que yo les puedo comentar, los precios que son más comunes. Tiene esta característica, ¿no? De ser inodoro. Entonces, cuando hacen esta comparación con el tabaco convencional, que tiene un olor bastante llamativo, sui generis, aquí pues puede pasar bastante desapercibido, incluso en un salón de clases, ¿no? Porque no tiene un olor característico, pero sí se les ha puesto algunos aditivos saborizantes para, precisamente en tiempos más recientes, para hacer un mayor uso o una mayor atracción de adolescentes y de adultos jóvenes, ¿no? Y de los sabores más variados que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Frutas, mango, melón, fresa, manzana, panqué, sabor a pan, pues, de muchas variedades. La posibilidad, precisamente ya en los más nuevos, de no hacerle tantas modificaciones para poder usar cartuchos de otras sustancias que no sean nicotina con estos saborizantes, sino THC, CBD. Les digo que inclusive en los Estados Unidos se ha llegado a reportar el uso de fentanilo y de sobredosis con fentanilo con estos dispositivos. Prácticamente cualquier sustancia que se pueda calentar, hacer un vapor de ella, un aerosol en términos técnicos, es plausible pensar que se puede fabricar un cartucho con ella, artesanalmente o no, y de esa manera usar un vaporizador, ¿no? ¿Por qué es importante esto que estamos hablando? No es solamente conocer un aparato más, por lo que contiene, ¿no? Oficialmente, o si ustedes ven los dispositivos y los empaques de los dispositivos, casi siempre mencionan tres sustancias base, ¿no? Glicerina, propilenglicol y los saborizantes que comentábamos, más la nicotina en diferentes concentraciones. Pero, por ejemplo, este año publicó recientemente, este mes, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México, como el símil, lo que sería la FDA en los Estados Unidos, un estudio acerca de
estos aparatos los cartuchos que tienen y per se las sustancias que estarían presentes en el vapor. Y bueno, encontraron mucho más de lo que se reportaba. Por ejemplo, esta sustancia que se llama dimetiléter, ¿no? Es una sustancia altamente inflamable y se usa inclusive para hacer una séresis de verrugas, ¿no? Quemar verrugas en lenguaje coloquial. Otra sustancia como el propionato de etilo, ¿no? Componentes que se excretan por el cuerpo en el sudor y es lo que da esa característica de mal olor en el sudor, pues. Alcohol bencílico, ¿no? Utilizado en muchos tipos de jabones, de cremas, de productos de limpieza y pues no está hecho obviamente para ser inhalado. Acetato de isoamilo, una sustancia liberada en algunos tóxicos de animales, en el aguijón de las abejas. Linalol, por ejemplo, se usa como insecticida bastante común contra moscas y cucarachas, imagínense. El mentol actúa directamente hacia sistemas y receptores de nicotina, facilita esa conexión de las células de ciertas neuronas a la nicotina y entonces vuelve a estos productos más adictivos. De por sí, la nicotina es una sustancia altamente adictiva y tenemos todavía adyuvantes. Otra sustancia que encontraron en este estudio reciente de la COFEPRIS, por ejemplo, es el eugenol. Es utilizado para matar algunos peces y sacrificarlos en acuarios. Es un ejemplo. En realidad, hay otros estudios. Este es uno nada más, una muestra, pero se han encontrado, por ejemplo, metales pesados, plata, níquel, cobre, aluminio, silicio, en concentraciones pequeñas pero significativas y sobre todo pues cuando existe un consumo continuado pues esa exposición se multiplica. En algún momento esto fue fue una noticia, inclusive se judicializaron algunos casos de estos. Se empezaron a reportar enfermedades pulmonares asociadas al uso de cigarros electrónicos. Llegamos a la conclusión de esa asociación a cigarrillos electrónicos, vapeadores o algún dispositivo similar, digo, por estudios epidemiológicos en los Estados Unidos. Aquí hay un journal que es bastante prestigioso para nosotros de la rama médica, que es el New England Journal of Medicine, y empezaron a reportar estas hospitalizaciones atípicas, ¿no? De enfermedades pulmonares que no eran debidas a virus como influenza o alguno otro, ni siquiera a bacterias o alguna otra condición médica. Y la explicación y el común factor pues era el uso de estos cigarrillos electrónicos. En aquel año, en 2020, se reportaron cerca de 2.500 hospitalizaciones, si no mal recuerdo, y es con lo que hicieron esa corte. Dentro de esas 2.500 personas que se hospitalizaron, 60 fallecieron. Es un hecho que si lo comparamos, no es un número comparativamente, es un porcentaje bajo, pero pues no se debía a alguna otra enfermedad, a un virus, a una bacteria, a una infección por algún otro microorganismo, o no había alguna otra explicación. Entonces, pues salió en estos reportes epidemiológicos la importancia de darle seguimiento y de hacer una regulación en específico, y en algunos lugares, como aquí en México, pues se tomó la decisión con información de salud pública de hacer su prohibición, ¿no? Más riesgos asociados. Pues bueno, los riesgos medioambientales de cualquier desecho tóxico, ¿no? Que tiene partes de plástico y electrónico. Ahora que estamos con esta parte del cambio climático, pues se vuelve muy importante el hecho de tener dispositivos que son desechables, ¿no? Y todos los tóxicos que van al medio ambiente. De esta parte, que es la que me toca a mí, que es la del riesgo para la salud, bueno, hay síntomas que pueden presentarse los días, las semanas después de vapear o de fumar, digamos, tan comunes como es la tos, como empezar a tener palpitaciones, taquicardia, lo que son latidos cardíacos rápidos, ¿no? Dolor en el pecho, un poco más común el dolor abdominal, ¿no? Falta de aire, la sensación de falta de aire, tener un aumento de la temperatura, escalofríos, náuseas o vómitos, diarrea, una respiración rápida, inclusive progresar a esta parte de enfermedades pulmonares.
Hay cosas que no se ven en estos riesgos para la salud, pero que sí están publicadas y descritas, ¿no? Por ejemplo, per se la gran mayoría tienen nicotina. Entonces la nicotina es una sustancia altamente adictiva. Ustedes saben que existe tabaquismo y es por ello que existe, es la sustancia que hace eso. Y per se la nicotina tiene alteraciones a nivel cerebral, ¿no? O sea, predispone a las personas como una puerta de entrada, como un cebador al consumo de otras sustancias adictivas. Eh, Sirve para dejar de fumar, que fue como inicialmente se comercializó. Pues la verdad es que hemos notado que de las personas que ya fumaban y que pasaron a estos dispositivos electrónicos, solamente el 9% lo pudieron hacer de esta manera y el resto se quedaban ya sea con estos dispositivos electrónicos o con los dos, ¿no? Con el tabaco, el cigarrillo convencional, más ahora el vapeador. Entonces tenemos usuarios dobles, ¿no? Que usan las dos maneras y los dos dispositivos de acuerdo a las prohibiciones, ¿no? Ustedes saben que cada vez está, bueno, hay una mayor prohibición acerca de fumar, de fumar de manera convencional en lugares públicos, afortunadamente. Entonces se hace una especie de hibridación, ¿no? Cuando puedo uso uno y cuando no uso el otro, ¿no? Cuando me pueden ver uso eh, tal vez el que no tiene olor, que son estos vapeadores, y cuando no tengo disponible o se acabó el cartucho, bueno, me paso a los cigarrillos convencionales, ¿no? Entonces, prácticamente al compararlo con tratamientos ya estandarizados, como lo que serían abordajes de terapia cognitivo-conductual o con medicamentos propiamente indicados para dejar de fumar, pues no es tan eficaz, no se mantiene ese efecto y el efecto de ese tratamiento, si es que pudiéramos llamarle así. Pero sí sucede lo contrario, o sea, cuando se empiezan a comercializar, inclusive hay unos que ya tienen, bueno, se supone que no tienen nicotina, entonces solamente tienen los saborizantes, pero hace que la percepción del riesgo de usar estos aparatos o de usar cualquier cosa en la boca que tenga una apariencia de sacar humo es menor. Entonces uno es, los adolescentes y los adultos jóvenes se tornan, y hemos visto, de 3 a 7 veces es más probable que lleguen a probar cigarrillos, ¿no? Convencionales. Y si sucede eso, pues aumenta su riesgo versus los que no usaron vapeadores de en algún momento desarrollar tal cual la adicción a la nicotina, ¿no? O sea, el tabaquismo. Sí hay diferencias en las concentraciones de nicotina, son variables, inclusive van a ser más todavía precisamente porque no hay un marco regulatorio. Eh, porque no lo hay, porque se optó por esta parte desde las personas que deciden por salud pública de prohibir estos aparatos. Hay otros países, por ejemplo en Canadá, donde la regulación señala por obviedad y que en adolescentes pues no se pueden vender este tipo de productos, ¿no? En Europa igual hay concentraciones y hay máximos disponibles para esas concentraciones de esos cartuchos que hacen, bueno, que de cierta manera tratan de aminorar el riesgo de que se desarrolle una adicción, pero pues nunca, no, o sea, no se puede descartar el mismo. Por ende, en el entorno en el que estamos, pues es más difícil saber si en realidad ese aparato, porque pues no está dentro de la formalidad, no es legal, pues ese aparato tiene, en realidad tiene nicotina en la concentración que dice que tiene cuando lo reporta, porque la verdad es que es muy raro que los cartuchos aquí en México reporten la concentración de nicotina. Y si en realidad solamente tiene nicotina y no tiene THC, marihuana o alguna otra cosa, más los aditivos, ¿no? Que pudieran llegar a tener. Hay una marca, por ejemplo, muy reconocida, muy común, de las más populares en los Estados Unidos, que se llama Juul. Sus cartuchos, para usarlos como algo de comparación, un cartucho para ellos equivale a lo que sean 20 cigarrillos convencionales, entonces nos sirve como algún medio de referencia, pero la verdad hemos visto que los que se usan en México, pues parece que tienen una concentración mucho mayor, ¿vale?
Hay algunas situaciones y es parte de la publicidad que hacen estas empresas y estos grupos de publicidad y de apoyo a favor de los vapeadores. Por ejemplo, el uso de los de última generación tienen un pH más ácido versus los primeros, que es un poco más alcalino y hace que pueden transportar cantidades y concentraciones de nicotina mucho mayores que los de primera y segunda generación, amén que al disminuir el pH eh, causan menor malestar a la hora que se vapean en la garganta, y entonces es todavía más cómodo usarlos, ¿no? que los iniciales. Es decir, para dejar de fumar, no. Al contrario, nos provoca un aumento del riesgo en personas que no fumaban, de sí hacerlo. Evidentemente, esta percepción de riesgo también disminuye para otras sustancias con potencial adictivo, o sea, con el alcohol. En estudios en los Estados Unidos han observado que los adolescentes, por ejemplo, que vapean versus los que no vapean, tienen un riesgo 2 veces mayor de consumir alcohol en cantidades que pueden ser perjudiciales, ¿no? Lo que serían más de 5 copas para una persona regular. Y lo que con ello puede conllevar, ¿no? O sea, conductas conductas sexuales de riesgo, ¿no? Embarazos no planificados. Y en el caso de la marihuana, también hemos visto que hay un paralelismo, ¿no? O sea, entre más veces se use los vapeadores y a menor edad sea ello, es más probable que la persona pruebe cannabis, y si la prueban, no todos desarrollan una adicción, obviamente, pero sí al aumentar la exposición por simple matemática aumenta la prevalencia. O sea, sí existe un efecto poblacional para aumentar el riesgo de que se consuma alcohol, marihuana, cuando se vapea. Inclusive cuando no tienen nicotina los vapeadores, o cuando señalan en sus etiquetas que no la tienen, aún así aumenta por esta disminución, esta percepción que el riesgo es menor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos para las personas más jóvenes? Pues la exposición a la nicotina per se, que es lo que tienen la gran mayoría de estos aparatos, en la adolescencia puede alterar la maduración cerebral, ¿no? Esta maduración, aunque pensemos que alcanzamos la mayoría en México de edad a los 18 años, eso no quiere decir que se correlacione con cosas biológicas, ¿no? Esta maduración sabemos que continúa consolidándose procesos tales como precisamente los que tengo aquí mencionados, la atención, la memoria y el aprendizaje, incluso hasta los 25 años. Entonces, si hay una afectación en esta parte, evidentemente si no podemos prestar atención a un estímulo, es muy difícil registrarlo, guardarlo, consolidarlo en la memoria, y si no consolidamos algo en la memoria, pues no tenemos el aprendizaje de esa conducta o de esa idea o de eso que estamos leyendo. Entonces sí hay una afectación. Esa afectación es proporcional a las concentraciones de nicotina de esa maduración cerebral, y también influyen algunas situaciones biológicas, ¿no? Si previamente la persona tenía algún problema de depresión, de ansiedad, alguna otra situación de salud mental, ¿no? También es bastante importante. Lo que habíamos comentado es una puerta de entrada, es un cebador, así lo podemos considerar porque incrementa el riesgo de futuras adicciones a otras sustancias, no solamente la nicotina, vimos el alcohol, la marihuana, ¿no? Haciendo usuarios duales, ya inclusive de vapeadores y de tabaco convencional. El aerosol, y es otra parte de la publicidad de estas empresas, ¿no? Lo que se caía inicialmente, que el aerosol de los cigarros electrónicos, los vapeadores, pues, era inofensivo, ¿no? Porque prácticamente tenía la sustancia como purificada, ¿no? Aislada, la nicotina, y precisamente con muchos estudios, aunque hacen falta todavía más para tener una evidencia cada vez más consistente, pero sí hemos visto, uno, que no nos sirve como un tratamiento para la adicción a la nicotina, para el tabaquismo, y de que al emplear las empresas y los grupos de presión
diferentes estrategias digitales, inclusive de publicidad digital, personalizada y muy circunscrita para adolescentes y para adultos jóvenes, pues hemos visto que al aumentar la prevalencia en el consumo, pues tenemos casos que inicialmente pues, no se presentaban, que eran raros, y por ejemplo esto de las enfermedades pulmonares atípicas, ¿no? Que se reportaron en los Estados Unidos. En México no hay datos de eso, no tenemos un sistema para eso, pero sí sabemos por esa evidencia, inclusive allá, que pues no son inofensivos, inclusive cuando no tienen nicotina, ¿no? Por los excipientes que pueden llegar a tener, y que de per se sabemos, y es la evidencia que hay, que al parecer son esos excipientes, esas sustancias saborizantes y humectantes que le ponen a los cartuchos, las que provocan esas alteraciones pulmonares que son graves y que pueden llevar a la muerte, ¿no? Además del riesgo de a estos problemas de adicciones, ¿no? Entonces, pues no hay un lugar donde podamos ir a comprar un cerebro si tenemos estas afectaciones en la atención, en la memoria, en el aprendizaje. No existe esa posibilidad. Esta es una campaña que precisamente se hace en Estados Unidos, financiada por la CDC, con información un poco más sencilla y accesible para población general. En México tenemos una campaña paralela, ¿no? Por la Secretaría de Educación Pública, que se llama Déjalo Ya, para las personas que usan vapeadores. Se tratan de hacer contenidos como más adecuados para poblaciones jóvenes, adolescentes, ¿no? Involucrar a otras personas, o digamos influencers, lo que llamamos influencers, o profesionales de la salud, para que puedan hablar de esto con un lenguaje más accesible y de una manera paralela a la publicidad que se da a favor de los vapeadores. También informar de los riesgos que tienen, y de esa manera las personas puedan tomar una decisión informada, ¿no? Bueno, cuando está regulado, cuando está regulada el uso de estos dispositivos. En México no es legal y no está regulado per se. Entonces, como papás, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero que nos señalan la mayoría de la información y de las recomendaciones que hacen estas instituciones, hablar con los hijos, hijas, hijos, adolescentes, acerca de las razones por las cuales los cigarros electrónicos, los vapeadores son dañinos. Los estamos mencionando, podemos mencionar otras más, ¿no? Por ejemplo, se ha descrito que aumenta el riesgo aterogénico, ¿no? En ciertas personas, en adolescentes muy poco, pero en adultos sí lo incrementa. Hace ciertas alteraciones metabólicas, ¿no? Disminuye las concentraciones de secreción de insulina, ¿no? En personas que tienen ya un riesgo metabólico, pues es algo significativo, aparte de la afectación al sistema respiratorio y el aparato digestivo, con los síntomas que habíamos mencionado, ¿no? Sabemos que disminuye el conteo de espermatozoides en hombres, ¿no? O sea, hay una afectación al aparato genitourinario, a la piel, y a tegumentos. Cuando se hacen estas modificaciones a los aparatos, y no hay bueno, no era lo correcto, no eran aparatos que estuvieran hechos para modificarse, se corre el riesgo de que exploten, ¿no? O que alcancen una temperatura mayor a la que debería, y que haya una quemadura en la boca, ¿no? Bueno, también hay una parte de salud mental en la que, bueno, no se lo puse en una diapositiva en especial, pero sí, y es una regla por lo general, una situación que llamamos nosotros una hipótesis de automedicación, ¿no? Las personas que tienen algún padecimiento, probablemente ansiedad o depresión, eh, son más propensas o tienen una mayor vulnerabilidad a usar sustancias en un afán por disminuir estos síntomas. Per se, pues la nicotina se relaciona también del otro sentido, en sentido contrario, bidireccionalmente, con ansiedad y con depresión. Entonces, no son raras el hecho de que coexista una adicción y un trastorno, algún otro trastorno de salud mental, ¿no? Como depresión, ansiedad, que son los más comunes.
Hay otro que probablemente ustedes tengan más, o alguien de ustedes tenga un poco más, parezco más común, que es el TDA, ¿no? Y esta búsqueda de sensaciones nuevas y de una mayor curiosidad, una mayor impulsividad, que también se relaciona con adicciones, ¿no? Bueno, la otra parte de hablar con sus hijos, sus hijas, o por el que estén aquí, pues es la necesidad de conocer del tema, y por eso empezamos con una descripción antes de la sección de preguntas y respuestas, que va a ser muy importante para mí, porque es la parte práctica en la que no solamente les digo esto, sino podemos elaborar y aprender de las experiencias que ustedes tengan y de las dudas que ustedes tengan. La importancia de conocer algo del tema, por pequeño que pueda ser, ¿no? La forma, inclusive conocer los dispositivos, como ya los vimos en fotos, en la segunda, en la tercera lámina, ¿no? Y los riesgos de usarlo. Eh, de dónde obtener información confiable. Tenemos esta capacidad de buscar en Internet ahora prácticamente todo, ¿no? Entonces tenemos páginas inclusive en español, ¿no? Como la CDC de los Estados Unidos, que tiene información para público en general y un poco más especializada. Y eso es importante porque si llegan a tener a una persona que lo esté usando, usualmente una de las primeras respuestas es que no es dañino, y entonces vamos a internet y te muestra la página donde dice que no es dañino para nada y que es mejor que el tabaco, ¿no? Eh, entonces, son páginas y son organizaciones que tienen conflictos de intereses, obviamente, para la comercialización de estos productos, ¿no? Están financiados incluso por tabacaleras, ¿no? Que están intentando hacer esa transición de un producto al otro y cautivar, pues, a una población más joven que cada vez menos desea los riesgos y los efectos deleterios, incluso estéticos, de lo que es el tabaquismo, ¿no? Y el uso del tabaco convencional. Y lo más importante de todo es que den un buen ejemplo, ¿no? No fumar, para poder tener esta autoridad moral de decir que no fumen. Y si tienen un problema con el tabaco, con alguna otra sustancia, pues hay muchos tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, y lo mejor que es cuando los combinamos, específicos para las adicciones, ¿no? En esta parte, pues concluyo como lo más técnico y la parte de mi exposición y descripción, y me gustaría empezar a escuchar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, que es la parte más rica para mí. Muchísimas gracias, doctor. Es sumamente interesante e importante lo que nos está comentando. Entonces, creo que es momento, mamás y papás, de poder preguntar acerca de estas dudas. Por favor, si en el chat pueden ir escribiéndolas, les agradeceremos mucho. Doctor, dice, ¿qué hacer cuando tus hijos te preguntan si pueden solo probar para saber qué es y quitarse la tentación? Okay. La tentación me hace sentido como hacia una parte de curiosidad, una parte de antojo. Yo lo que recomendaría es hablar precisamente de esta parte de los riesgos, o sea, este enfoque de previsión completo, pues hemos visto a largo plazo digo, de salud pública en general, que no es el mejor, pero sí en la casa tener reglas bastante claras, ¿no? Acerca de lo que está prohibido y lo que está permitido. Yo creo que cualquier persona que sea informada concienzudamente acerca de los efectos deleterios negativos, los riesgos que tiene usar vapeadores o el tabaco convencional, es cada vez menos probable que lo desee o que tenga ese antojo o esa curiosidad, ¿no? Cuando sabemos y cuando les decimos, ¿no? Que tiene efectos en todo el cuerpo, de esta parte cerebral, ¿no? De dificultades en la atención, en la memoria, entonces en el rendimiento, en el aprendizaje, ¿no? Incluso con exposiciones cortas se han reportado esas enfermedades graves, ¿no? Que hablábamos anteriormente, ¿no? Pulmonares, que han llevado a la muerte a algunas personas. Eh, y más aún si el adolescente o la adolescente tiene alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, asma u obesidad a un grado significativo. Eh, la verdad es que es una cuestión de enseñanza de los principios que hay en cada casa, pero
un enfoque muy abierto y sin restricciones tampoco hemos visto que funcione. O sea, lo voy a decir en el lenguaje coloquial, esta parte de irse con los hijos a probar un bong de marihuana y para que voy con ellos para cuidarlos y para ver que todo esté bien, en realidad hemos visto que a la larga no tiene un efecto protector contra las adicciones. ¿Sale? Gracias, doctora. Mire, me dicen aquí muchísimas gracias. Esta plática se las van a dar a ellos, que estaría increíble. Creo que es muy buena opción y irla pues organizando y planeando en preparatoria. Otra pregunta, doctor, sería, en los casos que ya tienen adicción, ¿cuál es la recomendación? Pues recibir atención especializada, ¿no? En el sentido de la adicción, ¿no? Bueno, los que nos dedicamos a esta parte de las adicciones en psiquiatría y, por ejemplo, yo que hago la alta especialidad en adicciones, pues cada adicción tiene un enfoque diferente, las necesidades de las personas son diferentes, hay que hacer un tamizaje para ver si no existe algún otro trastorno de salud mental, como lo sería depresión, ansiedad, algún trastorno por déficit de atención, o sea, la comorbilidad, la coexistencia es la regla más que la excepción. Entonces, sí, acercarse a buscar ayuda, tanto de esta parte psicológica como psiquiátrica, sé que hay cierto estigma, ¿no? Hacia mi especialidad, que lo primero que hacemos es recetar medicamentos, pero no, necesitamos hacer primero una evaluación lo suficientemente extensiva para crear un plan de manejo y de tratamiento que cubra las necesidades de la persona, no solamente si consume o no y cuánto consume, sino lo que viene detrás de ello. Algo que siempre le digo a los pacientes y que todos mis compañeros también lo hacen, y es una muy buena analogía, y es esta parte en que la adicción siempre va a ser la punta del iceberg. O sea, sirve para controlar síntomas, sirve para disminuir la ansiedad por algún problema familiar en casa, de autoestima, y detrás de ello hay que investigar muchas cosas más que solamente ello. Pero sí, acercarse a algún lugar de ayuda, ya sea público, en medio privado, pero nunca es tarde. Gracias, doctor. Y aquí hay dos preguntas que se coinciden. Dice, ¿hay algún examen médico o prueba de laboratorio donde podamos darnos cuenta que nuestros hijos consumen esto, bueno, los vapeadores, o quizá un chequeo con algún especialista que pueda detectar el uso? Ok, o sea, que si existe, pues hay EMITs, o sea, estas pruebas de antidoping, por llamarlas así, inclusive los venden en las farmacias, varían mucho en cuanto a los metabolitos que tamizan, o sea, lo más común es que tengan básicamente detalles, ¿no? Marihuana, cocaína y algunas sustancias de tipo de anfetaminas, ¿no? Ya hay unos más extensos y va a depender mucho, pues, de la calidad del aparato y de dónde se obtenga. También el tiempo de ventana que tienen, o sea, no, no detectan en el mismo tiempo pasado si se consumió o no. Por ejemplo, los más comunes hacen una detección tal vez de marihuana a una semana, a 6, 7 días, pero de anfetaminas, o sea, lo que sería comúnmente en la calle le llaman tachas o cristal, solamente a unas 12 o hasta 48 horas. Entonces tienen ciertas limitantes. Por eso es que no se ocupan usualmente como un medio, en este caso, para saber si consumen o no, sino más bien las entrevistas, y yo les aconsejaría más acercarse a ellos y hablar de si existe o no un consumo, crear esa disposición a hablar. Tal vez ellos no quieran hablar en ese momento, pero que sepan que existe esa puerta y que está abierta. Ahora bien, ya cuando sospechamos, la sospecha es alta y hay como alguna disfunción, hay problemas ya que creemos que es por el consumo, pues ya se hace aleatoriamente sin avisar a la persona y también preservando como sus derechos pues de decisión y algunas cosas más ya en adultos a decidir si reciben un tratamiento o si no. Ok, doctor. Gracias. Preguntan, ¿cómo es que llegan a introducir los metales pesados en la sustancia que se consume? Ok, serían contaminaciones, o sea, los procesos de calidad de la elaboración de estos aparatos pues no son infalibles y de por sí en alimentos hemos tenido contaminaciones de metales
metales pesados, ¿no? Los casos de atún y otras cosas más, con algunos metales pesados, pues entonces más en ese sentido. Y esto más, más marcado cuando se le hacen modificaciones a estos aparatos para que tal vez alcancen una temperatura mayor. Entonces, para eso se tiene que usar, pues se tienen que hacer como cortes, ponerles algún tipo de algodón y resistoles, ¿no? Industriales, y pues, per se tienen sustancias tóxicas que no son para inhalarse. No se queman, pero sí se calientan y entonces se van junto con ese vapor. Es uno de los argumentos, por ejemplo, que están en contra de la prohibición y se prefiere la regulación porque de esa manera tenemos el control hasta cierto punto de las sustancias que tienen este tipo de aparatos. Digo, esa decisión ya se tomó a nivel de salud pública y se dijo que se prohibían, pues se prohibieron, pero por eso están ahí. Ok, doctor. Siguiente pregunta. Aún tenemos tiempo, vamos en tiempo, doctor. ¿Nos puede informar en los casos de muerte reportados qué tiempo en promedio venía vapeando la persona? Ok, ahí es un poco complicado, más bien distó de persona a persona, fueron 60 casos, no podemos hacer como una, algo tan significativo de manera estadística, pero para hacer el caso operativo, o sea, para que pudiéramos decir que se debía a eso, más bien que se estaba asociado a eso, tenía que haber vapeado la persona 90 días anterior a la hospitalización o muerte, tenía que haber pasado 90 días para que se pudiera considerar como un caso sospechoso y después confirmarse si es que se descartaban las otras causas, pues de esas alteraciones pulmonares, ¿no? De ese daño pulmonar. Gracias. Sí. Por otro lado, dicen, fuera de la escuela es increíble la cantidad de alumnos de la SAE que fuma cigarros convencionales. ¿Hay alguna estrategia educativa en la escuela o bien que esta recomendación que nos pueda dar para llevarla a cabo? Ok, bueno, ok. Bueno, una pregunta más directa en ese sentido. Esto pasa por múltiples actores, ¿no? Ustedes como papás, nosotros como esta parte del sector salud, la escuela misma y las autoridades, por ejemplo, de la delegación o de la alcaldía, ¿no? En que tanto se permiten la venta fuera de una escuela de vapeadores o de algunas otras sustancias como el tabaco. Digo, esa parte probablemente usted como papás y como un colectivo y un conjunto y comunidad puedan hacer cierta presión hacia la alcaldía para tratar de alejar a esas personas pues de la entrada de la escuela, si es que ahí es donde están vendiendo. De parte de ustedes como papás, pues bueno, hacer una comunicación efectiva acerca de los riesgos que conllevan el consumo del tabaco y de los vapeadores en ellos, de la marihuana también, por ejemplo, y a nivel de escuela, pues bueno, la verdad es que no sé qué reglamentación sigan ustedes, no me quisiera meter en esa parte, pero, o sea, la evidencia, lo que dice la evidencia científica es que de las medidas que son más eficaces, pues es la revisión, los operativos de revisión de mochilas, en pocas palabras, ¿no? Y las sanciones que se pongan al respecto. La verdad es que esa es lo más efectivo que se demuestra a ese nivel, ¿no? Porque la presión de pares es alta. Ustedes ven que son aparatos bastante, pues son bellosos, tienen colores atractivos, ¿no? Los grupos de presión y las empresas, muchas de ellas contratan a personas, programadores, gente que se dedica al marketing, inclusive influencers para entrar en poblaciones en específico. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es proporcional a ello y es muy difícil alcanzarlo. Con lo que tenemos a la mano, pues sería mucho de estas estrategias, ¿no? Gracias. Una última pregunta por el tiempo, doctor. Dice, bueno, aquí hablaba de qué tanto afecta el vapor a los pasivos, los que vapean pero que están en contacto directo con el humo. Los que no vapean, pues, ¿qué tanto afecta? Sí, inicialmente fue uno de los argumentos de la industria tabacalera y de las personas que vendían esto, ¿no? Que ya no había este riesgo para los fumadores pasivos como lo era con el tabaco convencional. La verdad es que es muy fácil ganarle al tabaco convencional porque
es muy tóxico, entonces sí, es cierto, tiene menor riesgo, pero no lo exime. Y sobre todo en mujeres embarazadas sí está bastante bien reportado que inclusive concentraciones muy pequeñas de esas sustancias que mencionábamos pueden alterar en alguna forma el crecimiento y el desarrollo fetal. Sí existe en esos reportes, pero no hay tanta evidencia a ese respecto, pero pues la lógica eh, nos deja inferir que pues hay cierta afectación y va a depender de las sustancias que tenga cada vapeador, ¿no? Y una última aquí que sale un poco más de los vapeadores, dice, ¿hasta qué punto son malos los difusores de aceite para el hogar? Difusores de aceite. Ah, ¿Me pueden decir más o menos a qué se refieren? O sea, yo entiendo por eso tal vez un Glade, ¿no? O no sé. tal vez es lo que yo también estaba entendiendo, Ok. pero no Pues es igual como a un vapeador. no, porque el vapeador, o sea, nada más por aromatizantes, pues no tengo Aromatizantes, información de aromatizantes per se, aceites esenciales. esenciales. No tengo información de ellos, o sea, mi especialidad son la salud mental y el manejo de Ok, adicciones, pero podemos buscarlo. perfecto. Digo, sí hay diferencia entre que estos son aerosoles y aquello hasta donde yo entiendo, pues uno incluso lo ve, ¿no? Ve las gotitas y a uno le moja, entonces no son partículas tan pequeñas como un aerosol que es prácticamente un vapor, por eso se llaman vaporizadores, y que es más fácil que si son partes pequeñas entren en las vías respiratorias, ¿no? Ok, y ya por último, ahora sí, doctor, esta es la última. Dice, si Adelante. son tan malos para la salud, ¿por qué no los quitan? Pregunta. Sí, están prohibidos. O sea, legalmente en México el año pasado el presidente firmó un decreto para su importación, comercialización, venta, pero pues pasa lo que pasa con muchas cosas que se prohíben, ¿no? La marihuana está prohibida, la cocaína está prohibida, y aún así se vende, pero no, legal no es. No está permitida su venta. Si ustedes van a alguna tienda, pues formal, convencional, pues no les van a vender esto. Em, pues desgraciadamente se pasó al mercado de la informalidad, de la ilegalidad, pero sí, de que están prohibidos, están prohibidos. Más bien es como observamos la ley, ¿no? Si hay alguna otra pregunta, está mi correo electrónico y mi teléfono de contacto. Con mucho gusto les puedo responder o les puedo proporcionar la información en la que me basé, que es pues de dominio general, ¿no? Muchas gracias, doctor. De verdad agradecemos su intervención y pues también la presencia de las madres y los padres de familia. Todas estas preguntas y comentarios que están poniendo en el chat, nosotros lo compartiremos con nuestras autoridades para que también podamos hacer este taller para los jóvenes, que es muy necesario hacerlo. Entonces, doctor, pues agradecemos muchísimo y pues los invitamos a nuestra próxima sesión del 23 de febrero, que se hablará de la adolescencia y juventud, una montaña rusa de emociones. Y pues agradecemos nuevamente y que pues que pasen Gracias a una ustedes. excelente noche y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.